Senadores del partido Patria Querida y Hagamos presentaron este jueves un proyecto que solicita la pérdida de investidura del legislador colorado Javier Zacarías Irún, implicado en supuestos casos de corrupción investigados por el Ministerio Público. La mesa de entrada de la Cámara de Senadores recibió este jueves un documento firmado por los senadores del partido Patria Querida, Georgina Nania Rúa, Fidel Zavala, Stefan Rasmussen y Gilberto Apuril, este último del partido Hagamos. En la nota pidieron la pérdida de investidura del parlamentario Javier Zacarías Irún de la Asociación Nacional Republicana. Hemos solicitado con base a una serie de pruebas que se enmarcan en el artículo 201 de la Constitución Nacional sobre uso indebido de influencia y de incompatibilidad, refirió Nania Rúa durante la sesión ordinaria del Senado. En otro momento, la legisladora instó a que se dé trámite a la propuesta presentada en la Comisión de Asuntos Constitucionales y se expida un dictamen, de modo que no se ponga en duda la imagen de la Cámara de Senadores, como ocurrió en el caso del senador Rodolfo Friedman, cuya expulsión fue postergada la semana pasada. El senador Javier Zacarías Irún enfrenta varios procesos judiciales relacionados a su época como intendente de Ciudad del Este y la de su esposa, Sandra MacLeod. Fue acusado por delitos como enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lesión de confianza. En algunos casos fue blanqueado. Semana pasada se vio obligado por ello a renunciar al cargo de miembro sustituto en el jurado de enjuiciamientos de magistrados, luego de haber sido designado en reemplazo del liberal llanista Fernando Silva Facetti para analizar un caso que involucra a referentes del Partido Liberal Radical. Inicio, ¿sí?, el informe que teníamos hace un ratito que tiene que ver con este pedido de pérdida de investidura al senador Javier Zacarías Irún. No es la primera vez que vamos a hablar de este tema. Yo no sé qué va a pasar ahora, no sé qué opinión tienen ustedes al respecto, porque ya se cansaron seguramente de escuchar ese famoso "se degeneró todo". Y en realidad se degeneró todo a partir del pedido, en un principio, pedido de pérdida de investidura al también senador Rodolfo Friedman, y cuando muchos legisladores hablaron de otros ex senadores que en su momento habían perdido su investidura también, y que en ese momento obraron mal. Lo dijo el propio presidente del Congreso Nacional, Óscar Cachito Salomón, en su momento, y no solamente él, en este caso, sino otros congresistas que también habían mencionado de que en otros casos habían obrado mal, o sea, habían actuado mal. A partir de ese momento se trata, o se pide, porque hay un pedido de pérdida de investidura por parte de Enrique Riera, senador de la República, también tengo entendido que había firmado Sergio Godoy y otros congresistas también en el caso de Friedman. ¿Qué pasa? Se posterga en ese momento y ya anticipadamente veíamos que venía la cosa por ese lado porque habían mencionado de que en su momento y en otras oportunidades habían accionado o habían obrado mal al desvincular, expulsar de la Cámara de Senadores a otros senadores, ¿sí? Y hablamos del caso, por ejemplo, de Dionisio Amarilla, que es el caso que tuvo más repercusión, inclusive él mismo pedía también que se lo vuelva a incorporar a la Cámara de Senadores después de lo que habían dicho muchos congresistas. ¿Y por qué digo en este caso? Porque ahora ocurre lo mismo específicamente en el caso de Javier Zacarías Irún. Entonces, ya hay pues un precedente. Entonces, no sé qué opinión tienen al respecto. Con el precedente que tenemos nomás, ¿qué es lo que posiblemente ocurra en este caso específico, César? Bueno, en realidad, como decís, Álvaro, ya hubo muchos errores que se cometieron, como así también hubo momentos donde fue aplicada correctamente, o por lo menos justamente, esta medida que es la expulsión de un Congreso. Lo que pasa es que, y venimos hablando siempre de esto, cuando se recurre a hacer una especie de justicia para alguien que haya cometido algún tipo, algo ilegal o algo ilícito, normalmente lo hacen, pero desde el interés político nuevamente, nunca desde el bien común. O sea, no es porque él debe de pagar por lo que hizo, es que pierde la investidura o se propone para que pierda la investidura, sino que desde el bien personal, otra vez, que están pidiendo de que el mismo esa persona pierda la investidura. Es por eso que como que se va prostituyendo un poco esta medida
de la pérdida de investidura porque nunca se hace por el bien común, sino más bien por una movida política. Ahora, yendo en particularmente en el caso de Zacarías Irún, creo yo que es válida este pedido, porque estamos hablando de uno de los, viste, siempre escuchamos hablar del pez gordo. Estamos hablando del pez gordo y yo creo que este señor es uno de los peces gordos. Porque estamos hablando de un hombre que fue sobreseído de muchísimos casos. Muchas evidencias que tenían en el Ministerio Público fueron desaparecidas. Nunca se pudo explicar qué pasaron en esas evidencias que podrían haber sido elementales para una imputación y por ende una condena. ¿Por qué no? Por eso digo, estamos hablando de un pez gordo que de verdad necesita ser investigado. Entonces, después de esto, y con relación a lo que vos decías, si empezamos a tirar las cartas sobre la mesa y empezar de alguna manera a desenmascarar, al 70% del Congreso se le tiene que dar la pérdida de investidura. Y mínimamente nos quedamos sin parlamento, ¿verdad? Hablando te digo a todo porque mira, ¿verdad? te digo a todo y digo 70% porque hay congresistas que son buenos también. Claro, pues está siendo hasta generoso. Seguramente se van a salvar 2, 3, pero un parlamento 95. No se construye con 5 personas, ¿verdad? Y siendo, repito, generoso, esa es la cifra probablemente que nos quede de legisladores que no tienen un turbio pasado, ¿verdad? Ahora, la otra vez yo mencionaba también acá, y este Senado, en vez de estar legislando por el bien común, ponele, ¿verdad? Se pasó este periodo debatiendo sobre delitos o supuestos delitos de sus miembros. ¿Quién puede quedar, quién puede seguir y quién no? Ocuparon todo este tiempo, 2 años y piquito, en saber o hacer saber quién era más delincuente que el otro y quién merecía estar en ese lugar. Es momento de que la gente también aproveche este momento y piense y mire el Parlamento si es realmente el cuerpo legislativo que nosotros merecemos. Si tenemos este tipo de senadores ya conocidos, hay que pensar en el día de mañana y bajando y delimitando más a lo particular con lo que tiene que ver con Zacarías Irún. El señor Javier Zacarías Irún tiene fortunas que no puede respaldar. Eso fue evidente. El señor Zacarías Irún, y decía el texto también que tengo marcado acá, enriquecimiento ilícito, declaración falsa, lesión de confianza. En algunos casos fue blanqueado, obviamente, pero no puede un hombre con semejante currículum negro, ¿verdad?, estar panchamente recorriendo por ahí. Y recordemos que él incluso era parte del jurado de enjuiciamiento de magistrados, teniendo todas estas acusaciones. ¿Cómo él se va a ir a juzgar a jueces y fiscales teniendo este prontuario que por lo menos se debería investigar? No le estoy diciendo sí o sí sos culpable porque no tengo la prueba acá en la mano, pero por lo menos se debería investigar en base o a partir de esto. Darle a Zacarías Irún el jurado de enjuiciamiento de magistrados es como darle, no sé, la Senat a Fernandinho Beiramar. Y volver al principio, ¿verdad? Nuestra Constitución Nacional también hablar de lo mínimo que tienen que tener nuestros representantes, los que están dentro del Senado. Cumplir a cabalidad lo que dice la Constitución, ser nuestro ejemplo. ¿Cómo ellos después van a empezar a jugarnos a nosotros si ni ellos cumplen? Y justamente eso resaltaba Nani Arrúa en el artículo 201, en donde hablaba sobre el uso indebido de la influencia y de incompatibilidad. Me parece muy importante resaltar eso, porque por eso vos te referís a prácticamente un 70% que probablemente no cumpla ese requisito básico mínimo para representar y ser parte del Senado.